tal amigos? Una vez más, Consultores y con nuestro buen invitado Alberto Jacinto Romero. Muchas gracias, amigo. Bienvenido amigo. Sí, él es psicólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con más de 25 años de experiencia brindando atención psicoterapéutica a nivel privado. Oye, ya es 5 años, amigo. Híjole, ya vas a regalar calendarios. Algo Sí, así, algo así. cuenta con un historial muy interesante, amigos, comprobados, efectivamente, que tiene que ver con el tema que vamos a platicar, en asistencia y acompañamiento a estudiantes de nivel superior en cuanto a las necesidades de manejo a nivel institucional. Muy bien. Cuenta con un diplomado en victimología asistencial impartido por PES Iztacala, muy bien, así como diversos cursos sobre salud mental, prevención del suicidio, manejo de estrés, entre otros. Y yo sé que tienes muchos más, muchos más. Actualmente se desempeña como psicólogo en una institución de estudios superiores, ¿sí? No vamos a mencionar el nombre porque vayan a cobrar regalías, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y psicoterapia a nivel privado. ¿También a nivel privado tienes los mismos años? ¿25 años? Sí, sí, Ok, sí. bueno, Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, vamos a comenzar en este ejercicio, amigos. Bueno, vamos a empezar con un temazo, amigos. Un temazo muy interesante, que este tema puede causar pues, algunos estragos, algunos cuestionamientos. Vamos a rascar y vamos a generar una cierta controversia con el tema. Es posible, sí. ¿Sí? El tema es pseudo profesionales, ¿sí? Y muy especialmente en la salud. Bueno, que de entrada sabemos que de pseudo profesionales pues hay bastantes en medicina, en derecho, administración, en muchos ámbitos. Lamentablemente, yo creo, y por eso el tema y por eso la invitación a mi estimado amigo Alberto, hoy en día tenemos un área de oportunidad muy grande a nivel educativa, ¿sí? No voy a mencionar instituciones para no caer en ese tipo de situaciones que creemos que puede crear ruido, pero sí no hay ciertos controles que deberían de haberlos, porque en la actualidad, amigos, pues hay personas que pueden obtener un grado académico, un título, ¿sí? Una maestría, hasta un doctorado, simplemente con tener contactos para obtener este tipo de documentos que son algo interesantes. Muy en especial es el tema, porque somos psicólogos, en la parte de la salud mental. Hoy en día sabemos que hay eh, algunos pseudo colegas quienes están dando terapia, haciendo ciertas cosas, que ese es el tema que vamos a platicar. De ello, pues la primera pregunta surge, ¿qué aspectos debo considerar en la persona que me proporcionará apoyo psicoterapéutico? ¿Cómo ves, mi estimado amigo? Mira, Cristian, hay una necesidad en el ser humano, entre muchas otras, que es justamente la búsqueda, ¿no?, de atención en cuanto a salud mental se refiere. ¿Sí? No porque esté de moda, sino porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la salud mental se ha considerado uno de los pilares fundamentales, ¿no?, Ujú. en el ser humano para su adecuado funcionamiento en todas las esferas en las que él se puede desarrollar, ¿no? Entonces, la salud mental, siendo justamente este aspecto fundamental, insisto, ¿no?, en el ser humano, pues siempre está buscando apoyo, siempre está buscando ayuda a nivel profesional, ¿no? Lo cual ha llevado sin duda al desarrollo y la implementación de una gran diversidad de técnicas terapéuticas, ¿no? ¿Sí? A nivel de intervención. Y bueno, tenemos que hablar justamente de que la salud mental hoy día es abordada, como tú lo señalabas, por una serie de profesionales o también de personas que en un momento dado, de manera presumible, asumen, ¿no?, tener esta formación.
Entonces, pues la psicoterapia justamente respaldada por una evidencia científica, pues ha demostrado, perdón, pues tener mucha efectividad en el tratamiento de los padecimientos más comunes y los no tan comunes, Muy ¿no? bien, ajá, sí, así es. En términos de trastornos mentales, ¿no? Sí, Entonces, sin embargo, como ya señalabas en el prefacio, en la introducción de todo esto, pues en el mercado de atención existen, ¿no? Muchas técnicas, muchas prácticas denominadas o que vamos a denominar para efectos de de lo que conseguimos en esta charla, pseudopsicoterapias, ¿no? así es. Entonces, Muy estas bien. pseudopsicoterapias, bueno, básicamente, y lo vamos a estar señalando de manera constante, carecen de un respaldo científico, ¿no? Y de una metodología, ¿no? Que se apegue a justamente este valor científico que da la formación del profesional en psicología y que de algún modo, ¿no? Pone o puede poner en riesgo la Ujú. salud mental, el aspecto emocional e incluso hasta la salud física de quienes Así es. las utilizan, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, en esta charla vamos a ir analizando estas diferencias entre ambas, ¿no? Lo que es la psicoterapia, lo que es la pseudopsicoterapia, y bueno, vamos a ir resaltando sin duda la evidencia y la regulación en la práctica terapéutica en lo que a nuestro contexto se refiere. ¿De Así es. acuerdo? Entonces, la primera pregunta que tú haces, que es muy interesante, Ajá. ¿qué aspectos debo considerar yo como usuario? Supongamos, yo no soy psicólogo, soy una persona como muchas otras. Tengo algunos problemas emocionales de depresión, ansiedad, eh, problemas para interactuar y voy con un terapeuta. ¿Sí? ¿Qué debo de tomar en cuenta, mi estimado amigo, para que yo considere que me va a ir bien? Mira, lo primero que tenemos que hacer como usuarios es verificar que el profesional o la persona profesional que nos va a atender de entrada cuente con documentos de preferencia visibles. Y no es una cuestión de colgar en la pared el título, sino que es una necesidad, es algo que respalda justamente nuestra formación. Pero sí debe de contar con un título que avale justamente que ha concluido los estudios en alguna licenciatura en psicología, por ejemplo, o incluso a nivel médico, una especialidad o subespecialidad en psiquiatría, por ejemplo. Ok, así Y es. obviamente, lo que muchas personas no saben es que con el nombre de la persona que nos va a atender, aunque hoy por hoy es un requisito, ¿no? Ujú. Podemos consultar en el Registro Nacional de Profesiones lo que es su cédula profesional. Sí, que está en línea. Para que nos escuchen, ojo, eso lo pueden checar ustedes en línea. Pueden verificar si efectivamente la persona está registrada, con ello tener esa veracidad de quién estoy. Claro, y también hay otra situación muy interesante que aunque no se plantea en un primer momento, eh, vendría una segunda pregunta que se podría desprender, ¿no, amigo? Y es, ¿todos los psicólogos pueden ofrecer o pueden dar psicoterapia? ¿No? Y esa es una pregunta que también me han hecho, ¿no? Sí, Y lo que muchas personas no saben, por ejemplo, es que en psicología existen muchas áreas, ¿sí? En las que podemos aplicar nuestros conocimientos y hay psicólogos que trabajan, por ejemplo, en el área deportiva, sí. hay psicólogos que trabajan en el área Ujú. social, otros que trabajan en el área educativa, ¿sí? Entre otras, Sí, otras. investigación. Claro, Sí. investigación, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primordial que también tenemos que ver es si la persona que nos va a atender, independientemente de la licenciatura, cuenta de preferencia con algunos otros estudios que pudieran complementar su formación a nivel de licenciatura o bien un grado de maestría o doctorado. Sí, sí, es correcto. De alguna otra manera que cuente con las competencias, que también haya una institución que lo avale. Así Sí, es, así es. Y fíjate que tocas justamente otro punto bien interesante, ¿no?
las instituciones que nos forman Ujú. como psicólogos, ¿Es correcto? ¿no? Porque hoy por hoy, y esta es la parte que puede generar controversia, existen muchas instituciones que por supuesto, ¿no? Ofrecen la formación de licenciaturas en psicología y que justamente, eh, aparte de que tendríamos que ver la calidad de formación en el sentido de que, bueno, hay instituciones que son muy reconocidas, hay otras instituciones que posiblemente no lo sean tanto, y en algún momento pensamos que la persona, por el simple hecho de haber concluido una licenciatura, Ujú. pudiera ofrecer la atención o el servicio de psicoterapia. Y creo que también tendría que ver, me voy a salir un poquito, ¿no? Del contexto, pero creo que también es el perfil de la propia persona. Si me permites un pequeño espacio, eso que acabas de mencionar es sumamente importante. Yo creo que es importante no dejarlo de lado, amigo. Si bien yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estudié la carrera de psicología, nos hacían una evaluación para saber si cumplíamos con el perfil para ser psicólogos, Ujú. ¿sí? De esa, de esa selección, pues de alguna manera se hacía una depuración porque no todo el mundo tiene el perfil para ser psicólogos, Claro, ¿sí? hablamos del perfil de personalidad. ¿Sí? En la actualidad es algo que yo he visto que se ha dejado de lado, ¿sí? Y que de alguna u otra manera, sobre todo en ciertas instituciones, pero no digo nombres, Claro, ¿sí? Buscan la parte más comercial, buscan intereses un poco más, más allá de la parte del ver la parte humana, claro, ¿sí? Y generan ese tipo de controversia académica, profesional y de competencias en los docentes, en donde únicamente buscan que alguien cumpla con dar clases y que incluso esa parte también es importante porque este tema va a dar para más, o puede dar para más, amigos, porque también es bien sabido que hay también buenos psicólogos como profesores, claro, muy buenos en la parte terapéutica, pero también para compartir, transmitir los conocimientos desde la parte de las competencias, no todos tienen esa misma habilidad, si bien carecen, hablamos de ciertas cuestiones que pueden crear duda. Ahora, frente al grupo, ¿sí? Bueno, que son temas que pueden ser en otro momento, pero son cosas interesantes para sí, la sí, sí, formación de los nuevos jóvenes y que estos jóvenes tengan la formación apropiada, porque muchos de ellos salen de las escuelas y ya salen así como que ya puedes hacer lo que tú consideres, dar terapia, hacer esto, aquello, el otro, porque les venden esa idea. así es. Y fíjate que esto que estás comentando es algo que sucede muy hoy día, ¿no? Am, no es como criticar las instituciones, pero también estarás de acuerdo que de repente una institución que te ofrece una licenciatura, ¿no? En 4 años, ¿no? Hablemos de cualquier institución que tiene justamente, ¿no? Una currícula de materias que se tienen que cubrir en ese periodo de tiempo, a diferencia de otras instituciones, por ejemplo, que pueden hacerlo en un plan de 2 años y medio, y dices, híjole, híjole. Pero bueno, es entrar en otro tema. Y si bien les va, si son 2 años y medio, reitero, hay instituciones en que están vendiendo la idea de hasta un año para terminar una licenciatura, Claro, ¿sí? Digo, y si hablamos de situaciones más drásticas, hay instituciones que se prestan para facilitar un documento sin que la persona se haya presentado, ¿sí? A dicha institución. Esto que estoy diciendo es sumamente sensible, pero bueno, lo dejo en el tintero claro. por los siguientes temas que vamos a Sí, platicar en las sí, sí, preguntas, por porque si no, supuesto. vamos a generar mucha controversia en esto. Sí, sí, mira, es parte de esto y la idea es que en un momento dado, bueno, consideremos, ¿no? Como usuarios Ujú. de algún servicio de salud mental, porque finalmente estamos hablando de una, de una cosa seria, ¿no? Que es la salud mental. Así es. Entonces, sí, sí, de por lo menos verificar que la persona tenga un título y una cédula profesional en un área, ¿no? Que tenga que ver justamente con esto, ¿no? Una especialidad, algún diplomado, algún curso, pero para mí lo más importante es justamente lo que es el título
y la cédula profesional de manera indispensable, ¿no? Así es. También en esta parte yo le agregaría, en este checklist que estamos haciendo, el tiempo. El tiempo que tiene la persona dando terapia es también muy importante, porque de alguna manera va aprendiendo, va procesando, va integrando ciertas cosas o elementos Claro, profesionales que muy difícilmente lo pudo haber entendido, asimilado e integrado en la carrera. Sabemos de alguna otra manera, por ejemplo, el agudizar la escucha, ¿no? Si no todo el mundo sabe escuchar. El psicólogo es una de sus herramientas más profundas y más interesantes, el aprender a escuchar. No oír, aprender a escuchar. Ese doble lenguaje que cuando tenemos al paciente frente a nosotros, de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a su discurso, su puesta en escena de su vida, ¿sí? Vamos escuchando esa parte que de otra manera nadie no puede escuchar. Digo, hablando un poquito de psicoanálisis, esa carta no escrita, que va dirigida a alguien, esa agudeza no se logra en 2, 3 años. sí, claro. Sí, 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 también esto es importante y que los usuarios, ¿no? Los pacientes, los clientes, de acuerdo al modelo, ¿no? ¿Sí? Que cada psicólogo Sí, utiliza, principio. Ujú. tiene derecho a preguntar, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia en el servicio de psicoterapia? Así es. Y también esto es algo que justamente a muchas personas, si yo no fuera psicólogo, a lo mejor a mí también se me pasaría, ¿no? Preguntar. Pero esto también puede servir, desde luego, como una especie de, no me gustaría llamarle psicoalfabetización, sino simple y sencillamente es un derecho que como usuarios podemos tener, ¿no? Así es. El poder preguntar el título, la cédula profesional y también que la persona profesional en salud mental pudiera explicarnos un poco qué tipo de metodología y qué tipo de corriente o teoría puede llegar a utilizar. Así es. De eso llega otra pregunta, o vendría otra pregunta, que es, entonces, para que nuestra audiencia, ¿qué es la psicoterapia? Mira, ¿Cómo podremos interpretar o mencionar qué es la psicoterapia? bien, mira, cuando hablamos de psicoterapia, justamente hablamos de un proceso de tratamiento que indudablemente tiene el objetivo o busca, ¿sí? Mejorar la salud mental de la persona, Ok. ¿sí? Y obviamente no solo la salud mental, también tenemos que hablar de emociones, ¿no? Sí, También tenemos que hablar de comportamiento. sí, Y bueno, todo esto a través de técnicas, a través justamente de enfoques que tienen que estar respaldados por una evidencia científica, así es. ¿sí? Y que bueno, que los profesionales que utilizan estas técnicas, pues son psicólogos por Ujú, formación así es. o bien psiquiatras. Sí. Recordemos, estimada audiencia, que hemos platicado en otros videos de lo que son las 7 habilidades de desarrollo personal, que también se asocian mucho con el círculo de apoyo, porque muchos de los pacientes o de las personas que solicitan un servicio terapéutico no vienen con un círculo de apoyo apropiado para salir, ¿no?, de su situación. Tiene que ver con lo que habíamos platicado anteriormente dentro de ese círculo, el desarrollo físico, emocional, social, académico, cultural, familiar, económico y psicosexualmente, ¿sí? Así Ese es. tipo de situaciones. Y pues bueno, ¿sí? Dentro de este tipo de ejercicios, mi estimado amigo, ¿sí? ¿Qué son las pseudo psicoterapias? Mira, me voy a permitir complementar eh, la primera pregunta, ¿Ok? ¿sí? Y con todo el gusto, ¿no? Vamos a ir avanzando en esta en esta tercera pregunta, ¿no? De qué son las pseudopsicoterapias. Y mira, hay algunos autores, ¿no? Entre ellos podemos sí, mencionar Lambert, Norcross, ¿sí? Y dicen que justamente la psicoterapia es un proceso clínico, Ujú. ¿sí? Que busca indudablemente, como te decía, mejorar la salud mental y emocional de las personas.
Sí. Y que bueno, la psicoterapia dice que es una intervención que ha sido sistemáticamente estudiada y validada a través de investigaciones rigurosas, y que también se han centrado en justamente el impacto, ¿sí? Ujú. Positivo, los resultados que ha dado en las personas la aplicación del mismo. Entonces, sí existen distintos tipos de psicoterapias, más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Sí. Y bueno, ¿qué son las pseudopsicoterapias? Bueno, las pseudopsicoterapias podemos entenderlas para efecto de que nuestra audiencia pueda entenderlo como todas esas prácticas, todas esas maneras que utilizan algunas personas, ¿sí? Que se presentan como terapéuticas, pero que no lo son, porque no cuentan con un respaldo científico, Ujú. ¿sí? Ni validado, no hay una evidencia sólida, pues, que demuestre su eficacia. Entonces, muchas veces estas pseudo psicoterapias, ¿sí? Se basan en teorías que no están comprobadas, promesas milagrosas, un pensamiento mágico y misterioso, como dirían los Beatles en ese Ajá. álbum, ¿no? Que sacaron, Viaje Mágico y Misterioso. Y entonces es importante distinguirlas para evitar posibles riesgos, ¿sí? Y buscar siempre ayuda en profesionales certificados y métodos avalados por la ciencia. Ujú. Vamos a hablar más adelante, sí, justamente de qué tipos, ¿no? Hay en ese sentido, ¿sí? Y bueno, eh, incluyen algunas, ¿no? Solo por venírseme a la mente, terapias de regresión a vidas pasadas, ¿no? Ok. ¿Sí? Ese tipo de... Afirman de alguna manera las personas que lo utilizan que pueden acceder, ¿no? A recuerdos vitales para la persona, y voy a entrecomillar la palabra vital, Ujú. ¿no? Pues para poder afrontar como sus problemas o sus crisis actuales, ¿no? Sin embargo, no hay una evidencia de que esto tenga realmente un impacto positivo y un resultado positivo en la persona. Sí. Fíjate, aquí me viene algo interesante. Digo, manejo la hipnosis, sí, pero no ese tipo de hipnosis regresiva, que es parte de un ejercicio que se aprendió durante nuestra estancia en el ejército Ujú. con profesionales, pero normalmente para utilizar este tipo de, por ejemplo, de herramienta, se tiene que saber la historia en gran parte de la persona que va a hacer Así este ejercicio es. por algo muy importante, amigo. Hay personas que sufrieron, por ejemplo, de violencia, maltrato, ¿sí? Violación. Sí, claro, muchas Y situaciones si alguien traumáticas. hace algún ejercicio, incluso en la hipnosis, y no está preparado para eso, puede despertar emocionalmente ciertos procesos bioquímicos, emocionales, y cuando la persona regresa nuevamente de ese proceso, sí, regresa muy mal. Regresa con sensaciones, experiencias emocionales que no logra, de alguna manera asociar, está sumamente desintegrada por un mal manejo de una herramienta que requiere de una certificación, requiere de una validación de alguien que Es- pueda manejar esta parte. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Algunas personas me dicen, oiga, ¿usted maneja hipnosis? Digo, no, no, No. yo no manejo hipnosis. Y hemos de aclarar que en hipnosis, pues no solamente está la hipnosis que en algún momento dado algún modelo como el psicoanálisis puede utilizar. También hay otros tipos de hipnosis como la hipnosis ericksoniana, Es correcto. sí, que los pacientes van a decir, ¿y eso qué es, no? Ujú. Tendríamos que a lo mejor hacer en otro momento, Sí, ¿no? Alguna sesión para poder hablar justamente de esto, que sin duda es un tema sí, que causa es muy mucho interesante. interés. Y bueno, pero bueno, la idea de esto es, bueno, entender que hay personas que dicen trabajar con este tipo de regresiones, terapias de reprogramación mental, ¿no? Híjole. Mediante técnicas no Sí. comprobadas. Por ejemplo, esta parte también de lo que son las terapias basadas en energía sin Es evidencia, correcto. ¿sí? Entonces, aseguran, ¿no? Que hay energías invisibles que actúan en tu cuerpo y Ujú, eso es lo que te está generando el malestar, la numerología, ujú. estamos hablando también en un momento dado incluso hasta de las constelaciones familiares, Ujú. ¿sí?
que tampoco tienen una evidencia científica, pero que esto sin duda a las personas les genera muchísima curiosidad, Sí. ¿no? Y Ujú. leía en la semana algún texto que decía, yo solo vine porque me siento ansioso y resulta que tengo que reconocer que eso viene de mi abuela y ahora tengo que sanar una bronca que mi abuela generó o Sí, mi bisabuela sí, generó, sí, y yo solo vine porque me siento de esta manera, ¿no? así es. Entonces, bueno, eso, insisto, entre otras pseudopsicoterapias o pseudomodelos de intervención. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, estamos de acuerdo en que este tipo de personas, muchas, pudieran tener la intención verdaderamente de ayudar a las personas, pero también tendríamos que hablar de que habrá muchas otras que en algún momento, creo que coincidimos en esto, muchas buscan lucrar con la necesidad de Es las correcto. personas, ¿no? Así es. Con esa necesidad de ser escuchados, con esa necesidad de resolver lo que les está aquejando en ese momento. Y está tan desesperada la persona, ¿sí? Que es capaz de confiar en personas Así que es. les ofrecen este tipo de atención. Y por eso la importancia de este tema. La importancia de este tema porque desafortunado o afortunadamente con las nuevas redes sociales, con la inteligencia artificial, entre otras cosas, digo que no es malo, es muy bueno. El problema es en las manos de quien esté este tipo de herramientas. Porque vamos a encontrar en un gran porcentaje ciertos cursos, ciertas actividades, ciertas terapias, ciertas cosas que vamos a encontrar en las redes sociales y que la mayoría de las personas sí lucran con este ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante ver en manos de quién ponemos nuestra salud. Sí, recordemos también en este estimado auditorio que vivimos una época de desinformación, híjole, tremenda, tremenda. Entonces, la idea es que independientemente de lo que aparezca en las redes sociales, procuren de alguna manera de lo que escuchen en este ejercicio que estamos haciendo, saber identificar qué características debería de tener alguien que solicita un servicio o la prestación de un servicio terapéutico con un colega. De esta parte vendría otra pregunta, mi estimado amigo. ¿Cuáles serían las diferencias clave entre psicoterapia y pseudo psicoterapia? Mira, con base en lo que ya hemos hablado, la primera gran diferencia tiene que ver o radica en la base científica Así es. y en la regulación. Es decir, si efectivamente lo que estoy haciendo con la persona que me está atendiendo está basado justamente en estudios y en la formación profesional. Y mientras, pues, que los pseudoterapeutas o pseudopsicoterapeutas carecen de esos fundamentos y en muchos casos pueden ser muy peligrosos, ¿sí? Hemos de entender que muchas de estas personas que ofrecen ese tipo de atención eh, básicamente no tienen justamente esa formación científica y la falta de evidencia y regulación en este tipo de procedimientos, indudablemente que va a poner en riesgo la salud mental, ya lo hemos marcado de las personas. Así es. Entonces, si no hay justamente ese respaldo científico, si no hay ese respaldo de formación profesional que tuvo la persona, ¿sí? Si no hay algo que esté justamente asentado en el Registro Nacional de Profesiones como, como persona o profesional que puede intervenir en la salud mental, hay que tener cuidado. Y cuando a mí algún paciente de repente me dice, es que fui con esta persona, me ayudó mucho, me recetó test, me recetó esencias. Digo, ok, yo estoy de acuerdo que en su desesperación usted puede tomar la decisión de ir con quien usted guste. Ujú, Y siempre les hago esta pregunta, ¿no? ujú. A manera de ejercicio, que de repente puedo sonar a lo mejor un poco cómica, pero les digo, oiga, cuando a usted le duele o le ha llegado a doler alguna pieza dental, llámese una muela, llámese un diente, usted diría con otra persona
que no sea un dentista para atender la necesidad que tiene de su molestia bucal? Ujú. Sí, Y me dicen, no, yo iría con un dentista. ujú. ¿Y por qué no iría, por ejemplo, a lo mejor con un joyero que tiene pinzas, que tiene martillito, que tiene, no sé, cualquier cosa o Sí, cualquier instrumento, ¿no? así es. Este, ¿Por qué no iría con él? Pues porque no, el dentista es el que tiene que atender dientes por el Es dentista. correcto. Lo mismo ocurre con la salud mental y los psicólogos y los psiquiatras. Es correcto. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, me dicen, ok, creo que ya entendí. Creo que ya entendí y veo justamente la importancia de poder hacerlo. Ahora, también tenemos que entender que incluso entre colegas, como tú ya bien lo señalabas hace un momento, un psicólogo que puede tener tu título, que puede tener cédula profesional, también no están exentos de caer en malas Ujú. prácticas de psicología, a pesar de contar y de tener una formación, ¿sí? Que avala justamente que tiene el grado académico de licenciatura o de maestro en psicología o de doctor en psicología, ¿no? Y que algunas personas dirán, a ver, espérame, estás hablando de licenciatura y de maestro y de doctor, porque hay algunas ocasiones a nosotros, algunas personas, no sé si te ha tocado, que nos Ujú. dicen doctor, y le digo, no, no, espérame, no, Sí, no soy doctor, yo soy licenciado, pero después hay un grado de maestría que es un otro grado, y también hay otro grado que es el grado de doctor. Ah, entonces ustedes no son doctores. Le digo, no, es que muchas de las veces también nos falta entender que esto obedece a una serie de estudios, ¿sí? Que avalan justamente el nivel que tenemos de preparación. sí, es como el médico, ¿no? Comúnmente le dicen doctor, pero es un licenciado. Así es. Sí, Y es médico o médica, ¿no? Hoy día, en sí, esta parte de este lenguaje de inclusión y de género. es correcto. Entonces, esa es la parte. Entonces, para mí ese tipo de cuestiones que tienen que ver justamente con las diferencias, ¿no? Entre lo que es una psicoterapia y una pseudopsicoterapia. Así es. Muy bien, mi estimado amigo, muy acertado lo que comenta. Sí. Y bueno, de ello también se desprendería también otro cuestionamiento. ¿Qué otros tipos de intervención psicoterapéutica tienen respaldo científico? Digo, porque hablamos de diversas actividades que podrían hacer ciertos colegas, pero sabemos que de alguna manera tiene que haber un respaldo científico, ¿sí? Sabemos que hay herramientas que puede utilizar el psicólogo, como para poder manejar algunas actitudes o situaciones, pero hay un objetivo, ¿sí? Que puede utilizar de repente, porque pero hay una base científica. Claro. Mira, se me pasaba justamente, y perdón, en esta parte de diferencias y de tipos de pseudopsicoterapias, el coaching, ¿no? También Ok. ontológico. Uy, Este, tengo, vamos a tener muchos cuestionamientos con esa parte y es muy interesante lo que estás mencionando. sí, mira, no dudo que tenga que ver con una cuestión más de tipo empresarial, de Ujú. tipo, aunque también puede ser individual, jamás van a tener los conocimientos que en formación nosotros tenemos en cuestión de muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con personalidad, que tienen que ver con las motivaciones y demás cosas, ¿no? Qué ojo, ¿no? Mi comentario, muy propio, estimada audiencia. Yo no digo que no lo hagan, pero la idea es que sea un profesional, ¿sí? Que haga ciertas actividades asociadas, pero que sea un profesional el que lo haga. Porque vamos a encontrarnos personas que, por ejemplo, son abogados, son contadores, sí, Administradores, administradores, y que están haciendo actividades de coach y no tienen un principio metodológico relacionado al funcionamiento bioquímico, biológico, fisiológico del cuerpo humano. claro que esos también son conocimientos, perdón que te interrumpa, que Ujú. nosotros como psicólogos en nuestra formación tenemos. ¿Es correcto? Y no es, lo digo con todo respeto para quienes se dedican a esa actividad también, que es válida en ciertos contextos, pero que cuando hablamos de salud mental como tal, híjole, ahí ya encontramos un sesgo
muy importante. ¿Sí? Quiero aclarar, nuevamente voy a hacer énfasis mucho en esta parte, reitero, no significa que estemos en desacuerdo con el coach, sino la orientación que pueden dar muchas veces a la parte del coach. ¿Sí? El coach en muchas actividades, por ejemplo, para el deporte, para motivar a ciertas personas para hacer ciertas actividades profesionales, laborales, sociales, entre otros, mi respeto. Pero cuando esa parte del coach quiere cubrir ciertas situaciones psicológicas, biológicas, médicas, híjole, entonces surge ese sesgo, ¿sí? Porque hay personas, lo podemos ver en el deporte, que están coach a mí motivando a los jóvenes, tenemos que ganar, tenemos que hacer mis respetos, y que sigan habiendo coaches así. Pero cuando está esa desviación o esa conversión de una actividad, ¿sí? Para resolver ya un tema de personalidad, ¿sí? Es cuando pues tenemos esa situación. Sí, a ese sesgo justamente me refería, ¿no? Ujú, Este, cuando ya hay una situación, un trastorno de personalidad, cuando ujú. hay un trastorno del estado de ánimo, entre muchos otros, ¿no? Eh, es importante tener, como decías, pues conocimiento justamente de todos estos factores, ¿no? Biológicos, propiamente psicológicos, los factores de desarrollo, ¿no? Que justamente hay psicólogos que se dedican a estudiar el desarrollo, Así es. ¿no? Las situaciones justamente de todo lo que son los procesos mentales, ¿no? La motivación, en fin, son muchas cosas. Pero bueno, la idea, insisto, es entender que hay ciertos contextos en los que sería muy delicado, ¿no? Muy, muy, muy delicado ponernos en manos de una persona cuando no tiene quizás la preparación y la formación para poder atendernos y que incluso, insisto, a veces hay colegas, psicólogos, psicólogas que caen también en algo que se conoce como malas prácticas y es la parte, insisto, ¿no? Más sensible porque estarás de acuerdo que a diferencia de otros profesionales, nosotros no trabajamos del todo con números, no trabajamos con máquinas, no trabajamos con materiales de construcción, estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Correcto. Entonces, la delicadeza, la fragilidad del ser humano en cuanto a salud mental se refiere, a veces un mal procedimiento puede tener, ¿no? Consecuencias devastadoras para ese individuo, para esa persona, ¿Sí? ¿sí? Y pues bueno, ¿no? De ahí la importancia justamente de poder acotar, Sí. ¿no? Esta parte de decir, ¿qué tipo de procedimientos o qué tipo de psicoterapia sí pueden tener ese respaldo científico, ¿no? Ok, hay varios, mi estimado amigo. Uno de ellos, sin duda, tiene que ser la teoría Esa cognitivo-conductual, es una ¿sí? sistémica. Está la sistémica, Ujú. ¿sí? Básicamente tendríamos que centrarnos justamente en qué es cada una de ellas y Sí, es un esto es tema muy para grande. un tema muy grande. Habrá muchos otros psicólogos que trabajen la parte humanista, Ujú. otros psicólogos o Carl Rogers. psicólogas, Ujú, sí, que trabajen la parte de Gestalt, ujú. ¿no? La teoría de gestáltica, sí. Habrá otros psicólogos o La psicólogas que psicoanalítica. trabajen la Ujú, psicoanalítica. Habrá otros psicólogos o psicólogas que también trabajen netamente lo que es la intervención conductual, ujú. ¿sí? Todo el tiempo estamos cayendo en eso. Entonces, sí, sí hay una serie de procedimientos y de teorías que, por eso les decía al inicio, ¿no? Me parece que tenemos el derecho de preguntarle al psicólogo o a la psicóloga qué tipo de psicoterapia es la que está manejando, para saber si eso de alguna manera se apega a las expectativas que yo como persona puedo tener acerca del tratamiento y de los resultados que me puedo ofrecer. Sí, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, estimado auditorio. De repente podemos tener colegas o pseudopsicólogos que hacen comentarios un tanto absurdos, con todo respeto, en donde llega un jovencito, la madre lo lleva, bueno, llama a la madre al jovencito, y le dice, ¿qué tipo de atención va a tener mi hijo cuando tiene un problema conductual, ¿no? Sí, y el colega menciona que va a tener un ejercicio psicoanalítico, por ejemplo, ¿no? Ok, Sí, cuando es meramente más conductual, ¿sí?
Y quizá pueda trabajar algunas con el padre o la madre, Sí, sí, ¿sí? sí. Pero cuando es un niño, por ejemplo, no propiamente se puede hacer este tipo de actividades o principios de trabajo. Claro, y fíjate que acabas de tocar otro punto bien importante. Habrá que entender que si nosotros tenemos, ¿no?, un hijo, una hija que requiere en su momento la atención, Eso es también de interesante. preferencia habría que consultar un psicólogo o psicóloga que tenga justamente experiencia y una especialización en trabajo con niños, Ujú. ¿sí? Porque también hay psicólogos y psicólogas que preferimos, ¿no?, de algún modo reconocer que también tenemos ciertos límites, porque eso es muy importante, Sí. ¿sí? Y decir generalmente qué tipo de personas y de qué edades son las con las que trabajamos, ¿sí? También habrá personas que acuden y que quieren tomar terapia de pareja o terapia familiar, ¿sí? Y también tendremos que buscar psicólogos o psicólogas que ofrezcan justamente la terapia que ellos están requiriendo. Sí, que normalmente pues llegue con los expertos en terapia grupal. Así Y es. de ahí abarca todo este tipo de situaciones. Y agregando esa parte importante, ¿no? De la delimitación de algunos colegas psicólogos, vuelvo a esa parte, no queda en duda, ¿no? Su actividad, dado que muchas veces cuando están, por ejemplo, teniendo una paciente, o ya sea psicólogo o psicóloga, terminan involucrándose más allá con el paciente. Son cosas que vamos a ver a veces algo interesante y comunes en aquellas personas que no tienen la experiencia para delimitar esta parte importante que es nuestro paciente. Nuestro paciente, bueno, acude con nosotros, psicólogo, ¿sí? De alguna manera, esa parte en la que se les pone, se les explica que nosotros muchas veces, somos lo último, amigo, ¿sí? Ya lo intentó de una manera, lo intentó de otra, lo intentó quizá con sus amigos, con sus padres, incluso médicamente, ¿sí? Y somos muchas veces lo último, lo último. Y si siendo los últimos, este colega o pseudo colega, de alguna otra manera tiene ese tipo de relaciones con su paciente, ¿qué pasa al final de cuentas? Sí, 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 o sea, es lo que te decía, ¿no? A veces podemos caer, o habrá algunas personas que ofrezcan ese tipo de función y terminan cayendo en una mala práctica, ¿no? Y en una desprofesionalización, ¿no?, de lo que es el servicio que se ofrece. Entonces, sí, 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 son muchas circunstancias, son muchas las cosas que pueden suceder y cuando una persona no tiene la experiencia, la preparación para manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Solamente tenemos en nuestras manos la salud mental de la persona, ¿no? Es correcto. Nada más. Así es. Digo, no descarto que muchas veces cuando ya termina el proceso terapéutico, cuando ya el paciente está bien, ya puede de manera efectiva incidir de otra manera que antes no lo podía hacer y ya sanó, ¿sí? No niego que pueda haber una cierta amistad, ¿sí? En algunos de los casos. Normalmente también eso quedaría en cuestionamiento bajo ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que de manera general me estoy dando a entender para aquí, a quienes nos están escuchando, ¿sí? Por este tipo de prácticas. Así es muy interesante y da para mucho todo este tema. Pero sí, sí, la idea, el objetivo de todo esto es que las personas que nos ven, que nos escuchan, tengan una idea, ¿no?, de lo que es justamente un psicólogo, ¿sí? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué métodos no emplea definitivamente un psicoterapeuta? Sí, y pues bueno, que a final de cuentas estará en ustedes el poder decidir, ¿sí? En manos de quién dejan nada más y nada menos que su salud mental y emocional, ¿sí? Entonces, esa es la parte interesante. La idea es justamente que ustedes tengan ese conocimiento, ¿sí? Y que, bueno, a final de cuentas también se puede generar mucha polémica porque tocamos muchos puntos, ¿no? En los que es válido también estar en desacuerdo, Sí, ¿sí? sí, sí. Pero la idea es enriquecer y de algún modo
y de algún modo también, insisto, ¿no? Que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento sobre qué o sobre quién, insisto, dejan nada más y nada menos que su propia funcionalidad como humanos. Y me acordaba de algo muy particular, ¿no? Ujú. Estarás de acuerdo que en todo este tiempo que nos conocemos, eh, me acordaba de algún caso en el que eh, se puede fungir como perito, porque esa es otra de las Sí, cuestiones que algunos de nosotros podemos desempeñarnos así es. en cuestiones pues meramente judiciales, Sí, a veces familiares, sí, ¿sí? Y a eso voy, ¿no? Cuando un juez necesita saber algo sobre una persona, sobre una familia, lo manda con una persona, por ejemplo, que maneje esta cuestión de constelaciones. Lo pues no, manda con una persona que maneje esta parte de regresiones. sí. O sea, qué es lo que hace justamente el sistema de justicia o la persona que está intentando impartir justicia? Manda a traer una persona profesional Sí, y lo primero que te va a pedir es tu cédula profesional. es correcto, ¿En qué? En la licenciatura en psicología. es correcto. Y Sí, entonces, perdón, amigo, nada más termino muy rápido. Esto es para que se dé cuenta la gente de también las aplicaciones y la función que podemos tener con base justamente en eso, así es, la formación que tenemos, ¿no? así es. Y que dentro de eso que mencionas, incluso aún así siendo psicólogos, tienen que tener la experiencia y También, la certificación, porque no podemos hablar de un tema frente al juez si no contamos con la certificación para el sí, caso. así es. ¿Sí? Y pues bueno, amigos, espero que este ejercicio, esta actividad que Sí, venimos esta haciendo charla, les guste y nos den like en nuestras presentaciones, en nuestros videos, y nos ayudaría bastante para seguir aportando este tipo de actividades. Y pues bueno, sí, si no hay más preámbulo, mi estimado amigo, sí, que este tema, reitero, da muy para amplio. muchas más. Vamos a seguir invitando a nuestro buen amigo Alberto. Encantado de la vida. Sí, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, estimado auditorio. Sí, muy buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para ver más contenido similar. Contáctanos para adquirir nuestros servicios.